Volvemos al tema de los subterráneos. En el día de hoy hubo fuertes cruces entre el gobierno porteño y Nación. Por uno habló Macri, por otro Randazzo. A Randazzo ya le he dicho. No puedo decirle nada porque él repite lo que le dice a la presidenta de que tenía que decir. Pero lo que tiene que no es decir más macanas. Es una máquina de decir macanas. Los agravios dichos hoy por el jefe de la Ciudad de Buenos Aires sobre mi persona me tienen sin cuidado. Creo que el ingeniero Macri apela al agravio porque no le asiste ninguna razón. El conflicto del subte generó un nuevo contrapunto entre la ciudad y el gobierno de la nación, protagonizado por Mauricio Macri y el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. El intercambio de criterios entre Macri y Randazzo estuvo centrado en la deuda que tienen los subtes, por la que Macri rechaza hacerse cargo del servicio. Permanentemente, cuando nos llaman, nosotros vamos, porque tenemos vocación de tratar de llegar a un acuerdo. Entonces, que nos llaman, vamos. Después se enojan, se interrumpe. Vamos de vuelta y así sucesivamente. Habíamos estado de vuelta semanas conversando y en una enorme flexibilidad fuimos diciéndole, bueno, estos más de 10.000 millones de pesos que ustedes deben de obras, más los 4.000 operativos, bueno, estamos dispuestos a que ustedes nos dejen ir al banco BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, que financia este tipo de obras a largo plazo, nos dejen tomar esa deuda que hasta ahora no nos han dejado, y nosotros los porteños tomamos la deuda y pagamos las obras. Y esta otra parte, y otras pequeñas cosas que ustedes sí se hacen cargo, o sea, de una flexibilidad total. Eso fue lo que le propusimos y ellos dijeron, vamos a hablarlo con la presidenta. Y eso fue todo lo que dije. El tema del financiamiento del BID creo que es una excusa más. Es una excusa más, por eso yo señalaba que hay una ley de financiamiento por parte de la Nación, que es la ley, recién la vuelvo a mencionar, 23.514, en la cual recaudan una cifra sumamente importante que supera los 2.700 millones de pesos, así que la excusa de que no tengan recursos también se ha caído. Con relación a la falta de avances en las reuniones que convocó la justicia, la diferencia de criterios de Macri y Randazzo se ubica en el rol de la ciudad en ellas. Mientras que el jefe de gobierno porteño se considera intermediario, el ministro del Interior y Transporte sostiene que es responsable del servicio. Respecto a la jueza ha intentado, preocupada por lo que está pasando, ayudar en su ámbito a que se pongan de acuerdo los metrodelegados con los de la UTA y Metrovías. Como no tuvo éxito, nos pidió a nosotros que los convoquemos a que vuelvan a hablar. Nosotros cumplimos la orden. Ojalá por la gente que tiene que viajar esta tarde y que tiene que viajar mañana, los metrodelegados levanten el paro. Lo que hace el conflicto sindicales son naturales. Y generalmente se resuelven conversando en una mesa de diálogo en la cual los trabajadores hacen sus planteos, en este caso el empleador, que es el concesionario, hace el propio y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, articulando esa relación, llega a una solución. Acá lo que pasa es que no hay interlocución. No se sienta a la mesa el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por eso me parece absolutamente atinada la resolución de la jueza. Mientras se acusan de irresponsable y mentiroso, el conflicto sigue sin solucionarse de miles de usuarios que entre indignados y resignados tienen que salir más temprano de casa, perder el presentismo, llegar tarde a ver a la familia y vamos por el 7º día mañana, Luis. Sí, yo creo que ya la tensión de esta cuerda ya no resiste más, ya lo que se podía tensar se tensó. Y que el tema del subte ya tiene que ser abordado de alguna manera para encontrarle una solución. El tema está planteado, como recién decías vos, entre una especie de confrontación entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Lo que ha demostrado esta situación es que sin el gobierno nacional el subte puede funcionar, pero sin el gobierno de la ciudad el subte no funciona. Es decir, que de alguna manera se necesita el gobierno de la ciudad para ejecutar o para de alguna manera gestionar esa concesión. De alguna manera se lo están planteando, digamos, la realidad, porque este paro demostró que se está afectando al tránsito en la ciudad, a la actividad económica de la ciudad, al habitante de la ciudad, no afecta a un argentino genérico, sino a un argentino concreto que es el porteño. En este sentido, yo creo que se visualizó muy directamente que el gestionador de esta situación, de este problema,
Más allá de quién tenga la razón en los argumentos estos que se estaban intercambiando, la visualización es que la gestión concreta de este problema, que es un problema de la ciudad, y lo tiene que solucionar el gobierno de la ciudad. Pero lo que pasa es que es una empresa contratada por la nación, no por la ciudad. Por eso, pero entonces, la concesión, el acta de acuerdo era que pasaba la gestión de esa concesión al gobierno de la ciudad. Yo lo que creo aquí es de los dos argumentos que ha dado Macri, ha sido uno el de la financiación y el otro que no existe diálogo, que no se plantea un diálogo con el gobierno de la nación. Yo creo que, como estábamos viendo recién, que la necesidad concreta de gestionar este problema es del gobierno de la ciudad, lo que menos hace el gobierno de la ciudad es generar un clima para que se dé, más allá, vuelvo a decir, de quien tenga la razón, la responsabilidad del gobierno de la ciudad es, como hacen otros gobernadores que no son kirchneristas, tratar de generar un clima propicio para generar ese diálogo, para que se establezca ese diálogo. Pero cada vez que habla Macri confronta cada vez más, es muy agresivo, muy despectivo, más allá de lo que haga el gobierno nacional. Lo digo en este sentido, en el sentido de que está visualizado que es el gobierno de la ciudad el que tiene que generar ese clima. Y el otro tema de discusión es el tema del financiamiento. El tema del financiamiento son 10 o 15 mil millones que no están claros en el planteo de Macri si es para obras futuras o son obras que ya se hicieron y que se adeudan. En cualquiera de los dos casos es un tema de gestión. No es un problema de que no va a haber dinero, sino es un tema de gestión. ¿Cómo se va a relacionar Macri o el gobierno de la ciudad con los organismos financieros internacionales? ¿Cómo se va a relacionar y con el gobierno de la nación también? Y en este sentido Macri está en una contradicción, porque Macri es el único candidato presidencial que está en este momento en carrera. Macri, en el momento mismo que se bajó de su candidatura para el 2011, empezó su candidatura para el 2015. Es el único candidato en carrera. Y la única campaña, el único argumento de campaña es su confrontación permanente con el gobierno nacional. Es decir, hay una contradicción en Macri en ese sentido. Él necesita establecer un clima de diálogo con el gobierno nacional para solucionar estos problemas, pero al mismo tiempo adoptó como emblema de su campaña la confrontación permanente. Entonces va a tener que llegar a un punto en que estas dos situaciones, tratar de resolverlas para seguir haciendo su campaña, que tiene todo el derecho del mundo, pero al mismo tiempo que esa campaña no entorpezca la gestión en la ciudad. Bien, gracias Luis. No, gracias a vos.